¿Alguna vez te has preguntado quién fue la entidad que se atrevió a desafiar al propio Hijo de Dios? Imagínate esto en Jesús, completamente solo, caminando en medio de un desierto abrasador. La mayoría ha escuchado que fue el diablo quien tentó a Jesús en el desierto. Pero, ¿y si la verdad fuera más compleja de lo que imaginamos? ¿Y si este personaje no fuera exactamente el adversario clásico que nos enseñaron a temer? Porque cada uno de nosotros atraviesa desiertos. A veces no son físicos, pero se sienten igual de áridos. Lugares donde nos sentimos solos, confundidos, sin dirección, donde nuestras fuerzas se agotan y nuestra fe es puesta a prueba. Jesús había vivido un momento trascendental. Juan el Bautista, un profeta que predicaba con fervor en el desierto, lo sumergió en las aguas del Jordán. Pero justo después de ese reconocimiento divino, Jesús fue llevado al desierto, como si después de la luz viniera la sombra, como si, después de ser llamado, tuviera que ser probado. Y allí, ante los ojos de todos los presentes, ocurrió algo asombroso. El cielo se rasgó. El Espíritu Santo descendió suavemente, en forma de paloma, y una voz retumbó desde lo alto diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo plena satisfacción». Esta no es simplemente una narración antigua, es un mensaje urgente, una advertencia viva. Era un territorio hostil, una tierra agrietada por el sol inclemente, colinas desnudas sin rastro de sombra, donde el viento silba como un lamento eterno, sin la presencia humana, sin distracciones, solo con su conciencia y la conexión profunda con su Padre. El ayuno no era solo físico, espiritual. Esperó a que el cuerpo de Jesús comenzara a mostrar señales de desgaste. Ella se aproxima sigilosamente. Se sienta a nuestro lado cuando estamos cansados, desmotivados, con las emociones desbordadas. No siempre se presenta como algo oscuro o amenazante. A veces llega disfrazada de solución, de alivio, de algo que parece justo y razonable. Así fue con Jesús, y así es con nosotros. Esa figura que se aproximó conocía muy bien la fragilidad humana, sabía cómo manipular deseos, cómo ofrecer atajos tentadores que parecen inofensivos. Esperó a que la mente, agotada por el silencio absoluto, comenzara a flaquear. Esperó hasta que cada músculo estuviera consumido, hasta que cada pensamiento tuviera que luchar para no rendirse. Fue justo entonces, cuando la humanidad de Jesús estaba más expuesta, que la tentación llegó. Era una entrega total, una disposición para enfrentar lo invisible. Porque lo que muchos no ven en esta historia es que Jesús no estaba realmente solo. En las sombras del desierto una figura así. Y es por eso que esta historia es tan poderosa, porque revela que antes de cualquier victoria espiritual, siempre habrá una prueba. Antes de avanzar, uno debe resistir. Y lo que sucedió en ese desierto sigue sucediendo hoy. Formas distintas, en escenarios diferentes, pero con el mismo objetivo: quebrar nuestra conexión con Dios. Una presencia astuta, silenciosa, que lo observaba desde lejos, esperando el momento más débil, el más vulnerable. Una batalla que sigue vigente en la vida de cada creyente. Algo sorprendente ocurrió. No fue a una ciudad de Nema, a un templo, sino que fue guiado por el Espíritu directamente hacia el desierto. Y este detalle no es menor. Dice mucho sobre el camino espiritual. En las Escrituras, el desierto nunca es solo un paisaje. Es un escenario de preparación intensa, de confrontación interna, un terreno donde la fe es desnudada hasta sus cimientos. Allí no había refugio, ni agua, ni alimento. Era un escenario donde la vida parecía rendida ante la dureza del entorno. Y es precisamente hacia ese lugar que Jesús fue conducido, porque la misma presencia que intentó desviar a Jesús en el momento más frágil de su vida sigue hoy
susurrando en nuestros oídos. Fue también entre las arenas y arbustos áridos donde Moisés se encontró con lo divino en una zarza que ardía sin consumirse. En ese mismo ambiente hostil y solitario, Jesús tendría ahora que pasar por su propia etapa de purificación y fortaleza. No lo hace con piedras transformadas en pan, sino a través de distracciones seductoras, verdades distorsionadas y caminos aparentemente inofensivos que, poco a poco, nos alejan de Dios sin que lo notemos. Sin comida, debilitado por el ayuno, físicamente agotado, con el cuerpo frágil y expuesto a un calor implacable. Puede ser en una conversación banal, en una elección diaria, en una propuesta que parece buena, pero que corrompe nuestros principios. Hoy vamos a sumergirnos en esta historia con una mirada distinta. Vamos a desenmascarar a ese ser misterioso que intentó desviar al Hijo del Altísimo y descubrir cuál era su verdadero propósito. Es en ese estado de vulnerabilidad extrema que aparece una figura enigmática, oscura, pero llena de astucia. Muchos creen que conocen esta historia, y eso es lo más inquietante. Muchas veces no reconocemos cuando estamos siendo tentados, pero más allá de identificar a ese tentador, hay algo aún más importante. Esta historia nos entrega claves poderosas para enfrentar nuestras propias batallas internas. El desierto de Judea, donde ocurrió este enfrentamiento espiritual, no era un simple paisaje ámpero. ¿Por qué? ¿Por qué alguien lleno del Espíritu de Dios iría voluntariamente a un sitio tan implacable? La respuesta está en lo que ocurrió días antes. Fue una proclamación celestial, una declaración pública de identidad y propósito. Y es así como comienza una batalla que no se libra con espadas ni ejércitos, sino con palabras, intenciones ocultas y resistencias internas. Aunque muchos esperaban que una vez identificado como el Hijo de Dios, Jesús comenzara de inmediato su jornada pública predicando multitudes, curando enfermos y realizando obras sobrenaturales. Recordemos, fue en el desierto donde el pueblo de Israel vagó durante 40 años, enfrentando sus propias dudas, desobediencias y pruebas. Durante 40 días y 40 noches, Jesús permaneció completamente solo, sin alimento, sin agua, rodeado apenas por la naturaleza inerte y el cielo inmenso. El enemigo no se presentó el primer día, no interrumpió el inicio del ayuno, no se adelantó con una provocación inmediata. Fue paciente, supo esperar. Este detalle es revelador. La tentación nos suele golpear cuando estamos fuertes y centrados. Pero lo que estaba en juego en ese momento no era solo el bienestar de Jesús, era su propósito, su misión, su identidad. Fue en ese instante preciso, cuando el cuerpo de Jesús estaba exhausto y su alma vulnerable, que la figura más enigmática de esta historia decidió revelarse a Anne. Pero, ¿quién era realmente este ser? ¿Se trataba solo de una energía oscura, un símbolo del mal, un espíritu abstracto sin identidad concreta? ¿O había una inteligencia real, con propósito y estrategia, por detrás de aquella presencia? Pero hay estudiosos, teólogos y pensadores bíblicos que han explorado una posibilidad inquietante. ¿Y si el ser que intentó a Jesús no fuera simplemente el diablo como lo conocemos culturalmente? ¿Y si en realidad fuera una identidad aún más profunda y antigua? Para responder a eso, hay que pensar con lógica espiritual. ¿Qué tipo de entidad tendría el atrevimiento de enfrentarse directamente al Hijo del Dios Altísimo? Y aunque fue arrojado del cielo, eso no significa que haya perdido su intelecto, ni su capacidad de influenciar. Su caída no lo despojó de su astucia. Al contrario, lo volvió más peligroso, pues ahora actúa con la desesperación de quien ya conoce su destino final. Fue una batalla estratégica entre la luz y la oscuridad, donde cada palabra tenía peso eterno. Y al comprender quién era ese tentador, también entendemos mejor cómo actúa hoy en nuestras vidas. No llega con un rostro demoníaco, sino con ofertas tentadoras,
caminos alternativos, promesas de poder y satisfacción inmediata. Así como lo hizo con Jesús, intenta que también nosotros tomemos atajos, aunque nos alejen de nuestro verdadero propósito. Ahora opera como adversario acusado, como engañador, y lo más peligroso es que no perdió ni una gota de su inteligencia ni de su capacidad de manipular. Pero eso no es más que una caricatura nacida de la tradición popular. Y eso es lo que lo convierte en un enemigo tan eficaz. Porque muchas veces lo que nos aleja de Dios no parece destructivo al principio. Él conocía las Escrituras no solo como textos, sino como vida. Fue él quien sembró la duda original. ¿Acaso Dios dijo? La estrategia no ha cambiado. A lo largo de la historia se ha infiltrado en decisiones, pensamientos y sistemas, siempre con el mismo objetivo: separar a la humanidad de su Creador. Y quien vive en la verdad no es atrapado por la distorsión. Su discernimiento espiritual fue su escudo. Lo enfrentó cara a cara, con la autoridad de quien conoce su propósito. Y con eso nos enseñó cómo resistir. Nos dejó un ejemplo vivo de cómo no ceder ante el engaño, incluso cuando estamos en nuestro punto más frágil. Y esa firmeza nos deja una enseñanza clave: a la victoria sobre la tentación no está en evitar el desierto, sino en saber enfrentarlo con convicción. Viene disfrazado de oportunidad, de lógica, de deseo justificable. En los textos bíblicos no se describe su apariencia física con precisión. De hecho, su mayor peligro radica precisamente en que no necesita un cuerpo tangible para actuar. Él opera en el plano de las ideas, susurra pensamientos, lanza dudas, instala confusión donde antes había certeza. Es un maestro en distorsionar la verdad, en disfrazar la mentira con palabras sagradas. ¿Quién más, sino él, tendría la audacia de enfrentar a Jesús utilizando las propias Escrituras como arma? Y precisamente por saber que su derrota está escrita, ataca con más intensidad, porque ya no tiene nada que perder. No podía ser un ente cualquiera. No era simplemente un demonio menor, ni una sombra pasajera del mal, que lo detendría de intentar desviar a Jesús en un momento de vulnerabilidad humana. Fue cuando estaba solo, desgastado, físicamente al límite. Eso revela una verdad que sigue vigente: el adversario no actúa al azar. Él observa, espera el punto de quiebre, calcula cada movimiento, se esconde en los márgenes de nuestra debilidad emocional, en los silencios prolongados, en el cansancio acumulado. Pero hay algo que no anticipó. Jesús, aunque debilitado en su cuerpo, estaba completamente fortalecido en su espíritu. Y eso hizo toda la diferencia. El desierto fue el campo perfecto para una confrontación de esa magnitud. No solo por su aislamiento físico, sino porque en ese silencio absoluto todo se intensifica. Las voces internas, las dudas, los susurros invisibles, y allí estaba él, no con violencia, no con gritos, sino con palabras suaves, cuidadosamente elegidas, esperando sembrar una duda, una ruptura, una oportunidad de desviación. El personaje que apareció en el desierto debía poseer un nivel de astucia, poder y conocimiento fuera de lo común. Hay una figura que se destaca en toda la narrativa bíblica por su arrogancia y ambición desmedida. Un ser que no solo desobedeció, sino que se rebeló frontalmente contra el Creador. Un ángel que habitó en la gloria del cielo y que cayó por querer ser igual a Dios para una mente lógica. Desafiar a Jesús parecía una locura, pero para un ser ya condenado, sin esperanza de redención, no había nada más que perder. Por eso, muchos estudiosos coinciden en que fue precisamente Luzbel, el ángel caído, también conocido como Satanás, quien se presentó en aquel momento crítico en el desierto. Ese ser es conocido como Luzbel. Sí, Luzbel. O como se ha traducido más comúnmente,
Lucifer, cuyo nombre significa portador de la luz. Tenía que conocer profundamente las Escrituras, entender la naturaleza divina y, más que todo, ser capaz de manipular la verdad con una sutileza peligrosa. Un querubín protector, cubierto de piedras preciosas, que se enalteció en su propio orgullo hasta desear ocupar el trono de Dios. Fue esa ambición la que lo llevó a la caída. Su luz se volvió oscuridad, y desde entonces su nombre se asocia con la rebelión absoluta. Las Escrituras se refieren a esta figura con diferentes nombres: tentador, adversario, diablo. Volvamos a la pregunta clave: ¿quién podría tener el descaro de tentar al Mesías? Las descripciones encontradas en los capítulos 14 de Isaías y 28 de Ezequiel hacen referencia a un ser celestial de belleza incomparable, dotado de sabiduría y esplendor. Muchos expertos coinciden en que Lucifer y Satanás no son dos entidades distintas, sino diferentes facetas de un mismo ser. Entonces, si este ser fue capaz de desafiar a Dios en su trono celestial, este encuentro no fue un simple evento. Tentar desviar al Mesías del plan divino no era simplemente una provocación, era una guerra declarada contra el propósito eterno. Después de su rebelión, Luzbel no desapareció, cambió su rostro, su título, pero no su naturaleza ni sus capacidades. Durante siglos, la humanidad ha representado a Satanás como una figura grotesca, con cuernos, cola y tridente. Esa es su táctica más refinada. No se presenta como algo maligno evidente, sino como una alternativa atractiva, envuelta en lógica aparente, como si fuera un consejo sabio o una solución razonable. Lo más inquietante es el momento preciso en que decidió atacar. No fue durante la proclamación celestial en el bautismo, no fue cuando Jesús estaba rodeado de multitudes. La fortaleza de Jesús no venía de su condición física, sino del conocimiento profundo de la verdad. ¿Sabes qué es aún más impactante? Ese mismo ser que se atrevió a desafiar a Jesús fue también quien engañó a Adán y Eva en el Edén. Pero, a diferencia de Adán, Jesús no cayó, no cedió ante la presión, no cuestionó su identidad, no se dejó seducir por falsas promesas. Y ahora que comprendemos quién era el enemigo, el próximo paso es aún más revelador. Necesitamos analizar con atención cuáles fueron las tentaciones exactas que utilizó contra Jesús. ¿Por qué fueron escogidas con tanta precisión? ¿Y por qué siguen siendo tan efectivas incluso hoy? Si esta historia ya te está haciendo reflexionar, aprovecha este momento para suscribirte al canal. Aquí compartimos mensajes que fortalecen tu fe, te ayudan a entender las Escrituras y te preparan para enfrentar los desafíos espirituales de cada día. En lugar de sugerirles simplemente que saciara su hambre, comenzó con la frase: si realmente eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. El adversario condujo a Jesús hasta la parte más alta del templo en Jerusalén y lo desafió: si eres Hijo de Dios, lánzate abajo, porque está escrito que los ángeles te sostendrán. Aquí vemos cuán sutil es la astucia. Citó el Salmo 91 para legitimar un acto temerario. El enemigo conoce la palabra y procura torcerla para justificar conductas imprudentes, empujándonos a exigir pruebas espectaculares de la protección divina. Sin embargo, Jesús replicó con firmeza: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. A partir de ese punto, comenzó a predicar con autoridad, a sanar con compasión, a enseñar con sabiduría y a liberar con poder. Pero todo eso se cimentó en la soledad silenciosa de aquella batalla invisible, no con rituales complejos ni con discursos elaborados. Hay días en los que la fe parece debilitada, en los que el alma se siente cansada y pensamos en abandonar. Eso nos revela algo poderoso. No se trata de la fuerza de nuestra carne, sino de la solidez de nuestra fe. Es ahí donde el enemigo susurra:
No eres lo suficientemente fuerte. Dios no se preocupa por ti. Mereces algo mejor ahora mismo. Y es en esos momentos de vulnerabilidad donde tenemos que recordar lo que hizo Jesús. La clave está en 3 cosas: en conocer la verdad, afirmar nuestra identidad en Dios y mantener la confianza en el Padre, incluso en medio de nuestros desiertos. Pero si la palabra está viva dentro de ti, no como un texto memorizado, sino como una verdad interiorizada, entonces, cuando llegue la presión, tendrás una respuesta firme. Una respuesta que no nace del miedo ni de la duda, sino de la confianza profunda en Dios. Cuanto más meditamos en esta historia, más comprendemos que no se trata solo de Jesús. También habla de nosotros, porque si el propio Hijo de Dios fue tentado, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no enfrentaremos pruebas similares? Antes de enfrentar los conflictos del mundo exterior, Él venció los ataques internos, los pensamientos ocultos, las insinuaciones peligrosas del tentador. Con esa respuesta canceló cualquier argumento que buscara manipular la fe mediante exhibicionismo religioso. En el jardín del Edén, el enemigo utilizó exactamente la misma estrategia con Eva. El deseo de la carne, el fruto parecía bueno para comer, el deseo de los ojos era agradable a la vista, a menos, y la soberbia de la vida, la promesa de ser como Dios, nada ha cambiado. Sigue usando las mismas armas, porque siguen siendo efectivas cuando no estamos preparados. Observa el método. No ataca el apetito, sino el ser. El texto sagrado relata que se alejó de Jesús por un periodo. Ese retiro no fue una rendición definitiva, sino un reconocimiento de que esta ronda había fracasado ante la autoridad de la verdad encarnada. De igual modo, comprendemos que los ataques pueden detenerse por un tiempo, pero la vigilancia espiritual debe permanecer constante. En los próximos momentos, exploraremos cómo cada una de estas tentaciones sigue articulándose en la vida diaria y descubriremos herramientas prácticas para mantenernos firmes cuando el desafío regrese. De la misma forma, hoy procura que cuestionemos quiénes somos en la mente de Dios, empujándonos a probar nuestro valor a través de logros inmediatos. Pero no se rindió. Su espíritu permaneció inquebrantable, firme como una roca, enraizado en la confianza total en el Padre. Y fue justo después de esta confrontación que ocurrió algo glorioso. Mensajeros celestiales descendieron y los sirvieron. Le ofrecieron alimento, cuidado, restauración, no antes, sino después de la prueba. Esa secuencia nos enseña que el consuelo viene tras la resistencia, que la recompensa espiritual no se manifiesta sin antes pasar por el desierto del alma. El texto sagrado dice que se apartó hasta un momento oportuno, lo que revela una verdad espiritual crucial. La tentación no es un evento aislado, es un ciclo. Puede desaparecer por un tiempo, pero siempre buscará una nueva puerta de entrada. Por eso es tan importante permanecer alerta. No basta con una victoria puntual, la vigilancia debe ser constante, porque el enemigo estudia nuestros patrones, observa nuestras debilidades y espera pacientemente el instante perfecto para actuar de nuevo. Para Jesús, transformar la roca en alimento habría sido sencillo, pero el problema no era el pan, era la intención. El enemigo pretendía que el Mesías utilizara su autoridad divina para beneficio propio, desconectado de la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces caemos en la misma trampa, buscando soluciones rápidas que satisfagan la urgencia del momento, a una costa de nuestra comunión con lo alto? Sin titubear, Jesús contestó: escrito está, el ser humano no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con ello subrayó que el apetito del alma jamás se sacia con remedios superficiales, sino con la verdad divina interiorizada. Y lo mejor está por venir, porque ahora vamos a analizar en detalle cada una de las tentaciones
que Jesús enfrentó. El adversario llevó a Jesús a un punto elevado y, en una visión panorámica, le exhibió los reinos y placeres del mundo, proponiendo: todo esto será tuyo si te postras y me rindes homenaje. Aquí percibimos la clásica tentación del poder y la gloria instantánea. El tentador ofrece dominio universal, pero hace un trato con recursos que no le pertenecen. Promete el cosmos y entrega esclavitud espiritual. Ese mismo intercambio tóxico se repite en la actualidad, cuando personas sacrifican principios a cambio de prestigio, fortuna o la apariencia de éxito. Sin vacilar, Jesús respondió con la Escritura: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La lección es clara: a la verdadera grandeza radica en la adoración exclusiva al Creador, no en la obtención de trofeos efímeros. Y descubrir por qué siguen siendo tan peligrosas, incluso hoy. La primera maniobra del adversario fue sembrar una duda venenosa sobre la identidad de Jesús. El segundo desafío fue todavía más audaz. El tercer ataque apuntó a la vanidad espiritual. Tras este tercer intento, la estrategia del adversario quedó al descubierto y sin efecto. Una vez que las tres tentaciones terminaron, el adversario se retiró. A pesar de la fragilidad física, Jesús no se quebró. Fortalecido por esa experiencia, Jesús salió del desierto no como quien apenas sobrevivió, sino como quien estaba plenamente preparado. Y cuando observamos con detenimiento cada una de esas tentaciones, entendemos que no fueron escogidas al azar, son los mismos modelos usados desde el principio. Pero Jesús nos demostró que sí se puede vencer. Y aquí viene un detalle muy importante: ser tentado no es pecado. Jesús mismo fue tentado. Lo que determina nuestra victoria es cómo respondemos. Él no gritó, no reaccionó con ira ni fuerza física. Respondió con calma y autoridad, usando la palabra, directo, sin vacilar. La tentación llegará. El desierto aparecerá en tu camino en algún momento. No es una posibilidad, es una certeza en la jornada de la fe. Déjame hacerte una pregunta. ¿Recuerdas cuál fue la última vez que fuiste tentado? ¿Qué respuesta diste en ese momento? Tal vez tu reacción no fue la mejor, pero escucha esto con atención. Aún estás a tiempo de redirigir tus pasos, de tomar el camino correcto. Jesús ya nos mostró cómo se hace. En el modelo está claro. Él no fue arrojado al desierto por casualidad. Dios no lo expuso a esa experiencia por castigo ni por negligencia. Fue una preparación. Jesús bien pudo haber comenzado su ministerio directamente con señales sorprendentes, enseñanzas poderosas y milagros públicos. Pero antes de todo eso, vino el silencio, vino el aislamiento, vino el terreno seco y el cielo cerrado. Desde el inicio, la humanidad ha sido desafiada a decidir entre obedecer a Dios o ceder a las promesas vacías del enemigo. Tú también puedes vencer, no porque seas perfecto, sino porque aquel que venció está contigo, con sabiduría, verdad y espíritu firme. La historia del desierto no es solo un capítulo aislado del ministerio de Jesús. Es un espejo que revela nuestras propias luchas, pero hay algo que nunca podemos olvidar. La victoria ya fue mostrada. Jesús nos dio ejemplo, nos dio las armas, nos dio la estrategia. No estamos solos en el desierto. Y es ahí donde muchos de nosotros también somos llevados. A veces, en medio del dolor preguntamos, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Pero, ¿y si ese momento oscuro que estás viviendo no es un retroceso, sino una preparación? ¿Y si ese terreno árido es precisamente donde Dios está moldeando tu carácter, afinando tu propósito y fortaleciendo tu espíritu? Jesús salió del desierto distinto, más fuerte, más lleno del espíritu, más claro en su identidad. El desierto no lo debilitó, lo activó, no lo retrasó. Fue un tiempo de alineamiento profundo con el Padre Celestial.
Yo también he vivido esos momentos. He caminado por terrenos secos donde nada parecía hacer sentido. Pero te digo algo con certeza, cada vez que salí de esos desiertos, salí más fuerte, más consciente, más dependiente de Dios. Por eso, cuando el enemigo vino con sus mentiras, Jesús no se confundió. Pero, ¿y sí? Solo y sí. Ese dolor que estás sintiendo no vino para destruirte, sino para revelarte quién realmente eres, para mostrarte dónde estás poniendo tu fe y qué tanto confías en el propósito de Dios para tu vida. Así como Jesús, tú también puedes salir transformado. Puedes atravesar esta estación difícil y salir al otro lado más fuerte, más sabio, más firme. Él sabía quién era, qué tenía que hacer y para quién vivía. Y tal vez tú estás sintiendo ahora mismo que estás atravesando un desierto. Te sientes agotado, sin dirección, sin respuestas. Es normal no entender mientras estamos en medio del proceso. Y si Jesús no fue el primero en ser tentado, tampoco serás el último. Así que cuando la tentación llegue, cuando la soledad pese, cuando tu fe sea probada, recuerda, tú también puedes resistir. Si este video tocó tu corazón, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque todas las semanas tenemos contenidos que fortalecen tu fe, esclarecen la palabra y te preparan para enfrentar el mundo. Gracias por estar aquí, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.